a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy vamos a seguir con la temática de los años 80, acordaos de que es una de mis décadas favoritas en lo que a cine se refiere, pero vamos a pasar de un drama romántico como fue Ana de las Tejas Verdes a una película buddy movie, a una de esas películas de colegas, por así llamarla, de policías y que en los años 80 fue un género demasiado, a mi modo de entender, demasiado nutrido. Pero hubo una serie de películas realizadas por una productora que fue la Paramount Pictures que destacó sobre todas las demás y utilizando a un actor hasta entonces relativamente conocido y que se dio a entender, mejor dicho, se dio a conocer en una película de Walter Hill que comentaré aquí en el canal llamada Límite 48 horas con Nick Nolte, y ese no es otro actor más que Eddie Murphy. Eddie Murphy, llegado al año 84, fue contratado por la Paramount Pictures para realizar unas buddy movies o una de las buddy movies más famosas de la historia del cine. Os estoy hablando de Super Detective en Hollywood, seguramente pues a ver si la veis bien desde la carátula, perfecto. ¿Quién no conoce a Eddie Murphy y al personaje tan emblemático que interpretó en 3 películas llamado Axel Foley? Es decir, ese detective policía tan sumamente, digamos, metomentodo y que utiliza unos métodos muy poco ortodoxos para llegar prácticamente hacia sus fines. La verdad es que la historia alrededor de la película de Super Detective en Hollywood pues gira en torno a muchas de las historias que en Hollywood en los años 80 estaban pululando por allí en lo que a las buddy movies se refiere. Es decir, los productores buscaban, por así decirlo, pues dos personajes, dos actores que tuvieran el suficiente carisma para compenetrarse el uno al otro y que realmente pudiera hacer una película policíaca, pero siempre con un sentido cómico, es decir, crear un policía con sentido del humor, muy deudor hasta cierto punto de un aventurero con sentido del humor como lo fue hasta entonces o como lo había sido hasta hace poco Indiana Jones. La película Super Detective en Hollywood se estrenó en 1984 y solo costó aproximadamente unos 15 millones de dólares de presupuesto, es decir, no era un presupuesto bajo, pero no era tampoco de los más altos para la época. Y llegó a recaudar la friolera, si no me equivoco, de 316 millones de dólares. Y se puso prácticamente en lo alto de la taquilla de aquel año, del 84, de 1984, justamente por detrás de Cazafantasmas y de Indiana Jones y el Templo Maldito. Es decir, dos prácticamente clásicos ya de la historia del cine, a la que se une prácticamente el tercero, que fue Super Detective en Hollywood. El año 1984, si nos detenemos un poquito en él, fue la verdad un año bastante prolífico para Hollywood junto con el año 1939. Si en el 39 tuvimos joyas del calibre del Mago de Oz, Cumbres borrascosas de William Wyler, Lo que el viento se llevó de Victor Fleming, La diligencia de John Ford, se puede decir que el año 84 en Hollywood fue prolífico en todos los aspectos, ya que tuvimos también una serie de películas que marcarían un antes y un después, ya no solo a lo que a la década se refiere, sino que marcarían subgéneros, por así decirlo, dentro de la historia de Hollywood. Super Detective en Hollywood fue una de las buddy movies, hasta ahora es una de las buddy movies, casi ya podríamos decir más de 30 años después de su estreno, más famosas de su momento y hasta ahora, ya que prácticamente, aunque no es una película realmente de colegas, porque Eddie Murphy no actúa o no tiene de otro compañero, como sí lo tuvieron, por ejemplo, James Woods junto con Michael J. Fox, o lo tuvieron, por ejemplo, Eddie Murphy también con Nick Nolte en Límite 48 horas, la verdad es que aquí Eddie Murphy se sobra y se basta para hacer de detective, de policía y de hacernos pasar un rato realmente entretenido. Super Detective en Hollywood no es evidentemente una gran obra maestra, ni es una gran película de culto tampoco, pero sí que fue una de las comedias clásicas de los años 80 que generó 2 secuelas, a mi modo de entender, que fueron un poquito desgastando ya el chicle, porque ya no tuvieron el carisma de la primera parte. Es decir, Super Detective en Hollywood, para que lo entendáis, fue una película que, como muchas del año 84, sí que fue una grata sorpresa, al igual que lo fueron Gremlins de ese mismo año, Terminator de James Cameron, como lo fue también, por ejemplo, La historia interminable de Wolfgang Petersen, como lo fue Amadeus de Milos Forman. Es decir, fue un año muy prolífico en lo que a películas y además muy prolífico en lo que se refiere a diferencia de géneros dentro de las películas y que todas ellas se han convertido en clásicos. ¿Quién no conoce a los Gremlins de Joe Dante? ¿Quién no ha visto Amadeus de Milos Forman? ¿Quién no conoce, pues, como os he dicho, La historia interminable? ¿Quién no conoce, por ejemplo, Calles de Fuego, que también está comentada en este mismo canal, de Walter Hill? ¿Quién no? Es decir, se hicieron una serie de películas, alrededor de unos 20 títulos, ahora a lo mejor de memoria no soy capaz
de deciroslo absolutamente todos de carrerilla, pero sí que se hicieron muchísimos títulos que realmente para mí, por lo menos para mí, sí que significaron unas pequeñas obras de culto, unas películas pequeñas de culto que marcaron la infancia y la no tan infancia de realmente generaciones enteras. Eddie Murphy, que venía de protagonizar junto con Nick Nolte Límite 48 horas y que se dio a conocer en esa película y sobre todo en aquellas como El Príncipe de Zamunda, aunque fue posteriormente a esta, El Chico de Oro, y que fue uno de los actores más prolíficos de los años 80 y uno de los cómicos más carismáticos. Si se puede decir que hay un cómico carismático afroamericano dentro de Hollywood, ese es sin duda, para mí, Eddie Murphy. Diréis, bueno, Will Smith también ha sido un... Bueno, Will Smith ha sido un actor que ha destacado, por así decirlo, en una serie de televisión que luego le catapultó, por así decirlo, pues a una serie de películas de mucho éxito, como fueron la serie de Men in Black, la película Independence Day y una serie de películas hasta cierto punto serias. Pero Eddie Murphy, se puede decir que sin haber protagonizado ninguna serie, él mismo con su carisma, por así decirlo, tan sumamente caricaturesco, se puede decir, porque si veis la película, pues es encomiable el número de muecas que pone, las caras, cuando se hace pasar, por ejemplo, por homosexual un poquito con pluma, en ese sentido, pues para destacar en ese Beverly Hills tan sumamente adinerado que hay. Cuando entra en el hotel y no saben darle una habitación y como él pierde los estribos de tal manera que llaman a dirección y le dices que por ser negro no voy a tener ninguna habitación en este barrio de ricachones. Es decir, él se hace pasar por muchos personajes o entabla, por así decirlo, los caracteres de muchos prototipos de personas diferentes, y ahí también la gran grandilocuencia que tenía Eddie Murphy, que obviamente sigue teniendo Eddie Murphy, y que no paró de sorprendernos a lo largo de todo el metraje. La película es una película que se basa fundamentalmente, que gira en torno a la persona de Eddie Murphy, es decir, todo, los actores secundarios, lo que es el diseño de producción, todo está hecho para destacar el humor de Eddie Murphy, sobre todo, por ejemplo, cuando conduce ese coche, prácticamente esa tartana, por Beverly Hills y va levantando las gafas, guiñando los ojos a otras chicas y a otros que están por allí, que pasean con unos coches, con unos deportivos impresionantes. Es decir, digamos que es la excepción que confirma la regla en lo que se refiere a las películas, por así decirlo, en lo que se refiere a las películas de comicidad y las buddy movies, a las películas de policías que habíamos tenido en los años 80 y que con esta película la verdad es que refuerza, trae un aire nuevo a todo ese tipo de films que ya habíamos visto de manera más seria, por ejemplo en los años 70 con Bullet, con Fresh Connection. Aquí es todo lo contrario, es decir, aquí el policía, digamos, o el detective, pues se supone, pues bueno, pues que es un policía con cierto sentido del humor para que nos podamos identificar muchísimo más con él. El argumento, la verdad es que es bastante sencillo, es decir, hay un amigo de Eddie Murphy que sale de la cárcel, que llega precisamente al apartamento donde Eddie Murphy, donde Axel Foley, él está, y que al principio, pues Eddie Murphy, Axel Foley no se fía de él, le apunta con la pistola, pero luego reconoce que es un amigo suyo y que este amigo pues ha conseguido trabajo en una galería de arte en Beverly Hills. Pero cuando él va a verle, una de las veces, pues efectivamente se entera de que ese tal marchante de comercio de la galería de arte no es tal, sino que la galería de arte es como una especie como de tapadera, precisamente para negocios un poco más clandestinos. El resultado es que matan al amigo de Eddie Murphy y él, pues evidentemente, pues quiere llevar el caso, aunque esté fuera de su jurisdicción, pero él se toma unos días de vacaciones y se va a Los Ángeles, a Beverly Hills, pues para ver qué le ha ocurrido a su amigo. Este amigo pues tenía una serie también de amistades en común hasta que le dice a una de las amigas que también están por allí en Beverly Hills, pues que fallece y que él se va a encargar de poder interesarse de cuál ha sido pues el motivo por el cual su amigo pues ha sido fallecido. Y de ahí pues prácticamente empieza toda la aventura, ya que pues él se hace destacar pues en restaurantes, en centros comerciales, en hoteles, hasta que es detenido, por así decirlo, por un par de detectives que le llegan a al policía de Los Ángeles,
que sí que se puede decir que son como, digamos, un plagio del Gordo y el Flaco. La verdad es que ahora los nombres de los actores no me acuerdo, aunque son muy conocidos dentro del panorama hollywoodense de los años 80, y que son pues prácticamente como el Gordo y el Flaco, como Stan Laurel y Oliver Hardy. Eran los tenientes... ay, no me acuerdo. El teniente Haggard y el teniente Rosewood. Ahora sí que me acuerdo. Lo que pasa es que los nombres como actores, pues los actores no me acuerdo, pero eran Rosewood y Haggard. Y son, pues digamos, un plagio de lo que fueron el Gordo y el Flaco, y que tienen, por así decirlo, la misión de no perder de vista para que no se metan más jaleos, más follones. Pero evidentemente, pues todo lo que es Axel Foley, su personaje es tan sumamente escurridizo, que se escabulle de todas las situaciones en los que el teniente Taggart y el teniente Rosewood le van persiguiendo hasta que le pierden la pista, pero le salva no pocas veces de una serie de situaciones en las que estos, digamos, tenientes, por así llamarlo, con poca experiencia y por no haberse criado en una ciudad como Detroit, en barrios difíciles, como al principio de la película se nos muestra con esa persecución en el camión, en donde Axel Foley le pide a un contacto que tiene, un contacto, un ladrón, $5.000 y que no se los da, haciéndose pasar a Axel Foley también pues por un ladrón, pues evidentemente pues no son los mismos hechos ni la misma experiencia en Los Ángeles, en Beverly Hills, que en la ciudad de Detroit, que se supone en la película se da a entender que es como más conflictiva. La verdad es que la película es un film completamente humorístico, lleno de momentos y de gags visuales fabulosos, de esos que te provocan la carcajada sencilla, porque Eddie Murphy, él se las ve, no es que se las ve y se las desea, pero él se las ve, por así decirlo, en una serie de situaciones en las que siempre sale airoso. Es decir, hay situaciones en las que dices, a ver cómo va a salir. Pues él siempre, ante todo, sale airoso de todas las situaciones en las que, y en todos los imprevistos en las que él se ve involucrado. Evidentemente lo que es la trama argumental es muy sencilla, muy lineal. No estamos hablando de personajes con muchas aristas, con mucha poliedría psicológica, ni muchísimo menos, sino que estamos hablando de personajes sencillos. Es decir, Eddie Murphy es el personaje más complejo, por así decirlo, porque está condicionado por el fallecimiento de un amigo, y es la venganza lo que lleva precisamente pues a intentar pues resolver todo este pequeño misterio, toda esta pequeña aventura que va a revolucionar totalmente Beverly Hills. La verdad es que todas las tomas en las que va Eddie Murphy con el coche por esa calle tan amplia, que no sé si es de ser Sunset Boulevard o Hollywood Boulevard, y vemos pues todas las tiendas estas de la gente con más dinero, como Gucci, como Rolls Royce, es decir, todas las grandes casas de ropa, de automóviles, de joyas, de relojes, pues él la verdad es que va como va, pues directamente como a lo suyo, pero claro, no puede dejar de levantar esas gafas tan características que tiene, mirar y asombrarse de que él está en un ambiente completamente distinto al que ha estado en Detroit. Y luego posteriormente pues toda la serie de pistas que le llevan pues a dar con el malo de la película, que es Steven Berkoff, si mal no recuerdo, el intérprete, el actor, y que ha hecho Steven Berkoff, por así decirlo, de malo en muchas de las películas, en muchos de los films de los años 80, tanto en films como en series de televisión, como en películas para televisión. Le hemos visto en mil y una películas, pero siempre Steven Berkoff haciendo siempre de malo, digamos por ese físico tan rudo y tan característico que tiene, todo lo contrario de Eddie Murphy, porque Eddie Murphy para mí es uno de los grandes cómicos que ha dado el cine en las últimas décadas, junto por ejemplo con Bill Murray, porque Eddie Murphy y Bill Murray tienen en común de que un solo gesto de su cara, de su mirada, sus expresiones, pues ya te provoca risa. Es decir, es un actor que sabe sacar comicidad de cada situación y de cada gesto de una manera muy sencilla. Y eso es precisamente lo que destaca a un cómico, a un buen cómico, de un cómico excelente. Es decir, no solo que te sepa contar un chiste, una anécdota, no, sino también que con sus expresiones tú te puedas reír, tú te puedas divertir, puedas sonreír con todo ello. Y Eddie Murphy es para mí pues uno de los mejores cómicos que ha dado Hollywood, sin duda, en las últimas décadas, en las 30 o 40 últimas décadas. En los últimos años le hemos visto haciendo ya un papel más serio en la película musical Dreamgirls de Bill Condon, realizando un papel dramático realmente muy notable por el que él ganó el Globo de Oro. Pero es lo que ocurre con los actores cómicos, es decir, un actor cómico es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Una situación más dramática es fácil que te identifiques con ellas y puedas llegar a
puedas llegar pues a escaparte las lágrimas. Pero una buena comedia es muy difícil. Yo creo que si tuviera que elegir un triunvirato de actores cómicos de los años 80 serían Bill Murray, Tom Hanks y Eddie Murphy. Esos tres para mí son los tres pilares cómicos donde que se ha establecido, por así decirlo, las grandes comedias de los 80 dentro de Hollywood. Ya abarcado ya los 90, pues la sombra, mejor dicho, sí, por así decirlo, la sombra de Eddie Murphy empezó un poquito a encogerse y ya no tuvo tanto tirón, tan excesivo tirón como en los años 80, realizando una serie de producciones pues más o menos infantiloides, más para los más pequeños, pero con un sentido del humor más grotesco, menos original, y evidentemente pues Eddie Murphy hoy en día sigue siendo evidentemente una eminencia, una entidad en Hollywood, pero ya no es ni mucho menos pues la gran estrella que lo fue hace 30 o 40 años aproximadamente. Eddie Murphy pues tendrá ahora pues aproximadamente unos 50 y pico años, rondará casi los 60 años, porque ya fue, es decir, su momento, por así decirlo, ya pasó. Aunque, hombre, un buen guión y un buen actor yo creo que sí que podrían volver a catapultar a Eddie Murphy a la fama. Posible una super detective en Hollywood 4 o 5, pero bueno, hoy en día tanto que se dan los secuelas y los remakes, pues aquí tenemos una película que también podría haberse hecho también una secuela y un remake fácilmente. En lo que se refiere a todo lo que es la parte técnica, evidentemente, pues una comedia no destaca, por así decirlo, por tener una parte técnica excesivamente elaborada, porque lo que cuenta, lógicamente, es el guión. Es decir, las interpretaciones de los personajes, el guión, las situaciones cómicas, toda aquella serie de gags que estén más o menos entrelazados, a base de planos, a base de una planificación muy estudiada, para que nos podamos dar pues un placer al ver a estos personajes y poder reírnos. Pero la verdad es que lo que destaca también Super Detective en Hollywood es sin duda alguna, y como muchas películas de los 80, por la magnífica banda sonora que tiene. Es decir, la banda sonora, como en muchas películas de los 80, como por ejemplo en Los Goonies, como por ejemplo, os voy a decir, como en una serie de películas que destacaron no por su calidad artística, sino por incorporar una banda sonora que llegó a ser número uno en ventas, por ejemplo Dirty Dancing, la película musical, cuya banda sonora es muchísimo mejor que la propia película, siendo una película que también está muy bien, pero la verdad es que si hubo una o varias, o entre muchas de las películas que destacaron por la banda sonora de los años 80, fue Super Detective en Hollywood. El tema Axel F. de Harold Faltermeyer, la verdad es que es hoy en día un clásico que ha sido interpretado mil y una veces por muchísimos compositores, tanto ya veteranos como noveles, y sobre todo pues las canciones interpretadas por Glenn Frey, que The Heat Is On, por ejemplo Patti LaBelle, como fue New Actitude y The Sit It Up, que si lo tenéis precisamente aquí también en YouTube los vídeos musicales. Y la verdad es que la banda sonora lo que hace es aportar, digamos, un ambiente divertido a la película y distendido, como las películas hoy en día no son capaces de hacerlo. Es decir, las películas de los 80 podían tener, como ejemplo aquí que yo he comentado Willow, he comentado Krull, comentaré por ejemplo Límite 48 horas, comentaré Dirty Dancing, Super Detective en Hollywood. Son películas hechas en una década en el que Hollywood no tenía o no estaba pasando por su mayor momento, por así decirlo, de expresión creativa. Pero sí que en los 80 Hollywood supo aprovechar el tirón de la música pop que hubo en aquella época para dar a sus películas, digamos, una banda sonora tanto a veces compuesta por canciones como por temas instrumentales. Estaban pues los momentos cumbres de Jerry Goldsmith, de John Williams, de Danny Elfman, de todos ellos, que lo que hicieron fue encumbrar y dar por sí, elevar la categoría, por así decirlo, de las películas aquel entonces. Acordaos, por ejemplo, de la película Cazafantasmas, que la película en sí pues no es un gran film, es una buena comedia, pero no es un gran film, ni mucho menos. Sin embargo, el tema Ghostbuster de Ray Parker Jr. elevó la categoría del film a auténtico clásico, porque cuántas veces hemos oído, o quién no ha oído a estas fechas ya de su vida la canción Ghostbusters de Ray Parker Jr. Es conocidísima. ¿Quién no ha oído el Time of My Life de Dirty Dancing? ¿Quién no ha oído el Axel Foley de Harold Faltermeyer? O, por ejemplo, la banda sonora de La joya del nido, o Tras el corazón verde, de Billy Ocean. Es decir, supo aprovechar Hollywood muy bien la música pop de aquella época y también la instrumental para elevar la categoría de sus películas.
La verdad es que Super Detective en Hollywood es una película muy ochentera que se nota desde el primer fotograma, es decir, cómo vemos, por ejemplo, cómo están enfocadas y filmadas las calles con esos coches antiguos, con esos Saigas que parecen auténticas tartanas, como el que conduce Eddie Murphy. Tantos distintivos de los años 80 como la moda, por ejemplo, tan característica. Por ejemplo, hay un guiño a lo que es el vídeo de Thriller de Michael Jackson, que va caminando por Beverly Hills Eddie Murphy, de repente se encuentra a dos chicos, también de color, que llevan la misma chaqueta que llevaba Michael Jackson en Thriller, pero si Michael Jackson la lleva roja con ribetes en color negro, uno de ellos la lleva en roja con ribetes en color negro y otro la lleva en color negro en ribetes en color rojo. Es decir, los dos colores cambiados. Entonces, claro, Eddie Murphy se da la vuelta, Axel Foley se da la vuelta, los mira, claro, le retrotrae al vídeo de Thriller y entonces él se ríe como el espectador. Él se está riendo como el espectador. Y ese es un momento muy cumbre de la película porque lo que hace es enfocar precisamente e identificar al espectador con el personaje de Axel Foley muy interesantemente y muy brillantemente planificado por el director, Martin Brest. La verdad es que un completo desconocido. Yo poquito he oído de este director. Pero sin duda Super Detective en Hollywood es su película no cumbre, por así decirlo, pero sin duda es un pequeño clásico de los años 80 que no puede faltar en la colección de ningún cinéfilo, porque si hay una película que digas, me la voy a poner en cualquier momento, o la ponen en televisión, puedo empezar a verla en cualquier momento de la película porque no tiene un guión excesivamente complejo, ni muy complicado, ni que tengas que verla desde el primer momento porque no te pierdes detalles muy importantes. No, es una película muy sencilla y muy fácil de ver. Y yo creo que eso es precisamente lo que la ha convertido en un pequeño clásico de culto de los años 80. Es una película que la puedes empezar a ver a la mitad del film y a los 5 minutos ya sabes de qué va. Es una película muy sencilla, pero precisamente en su sencillez está el encanto, precisamente en la imperfección está el encanto. Para mí, Super Detective en Hollywood con Eddie Murphy es un pequeño clásico de los años 80 que nunca pasa de moda, porque es una clase de humor, un humor que se destila, que todos los, por así decirlo, todos los actores hacen, por así decirlo, como no de contrapunto de Eddie Murphy, pero sí que complementan mucho el estilo de humor que ellos tienen. Es decir, son, por ejemplo, como víctimas de su humor. Y entonces lo complementan de una manera en el cual te ríes, junto con Axel Foley y toda la banda de personajes, sobre todo con los tenientes Rosewood y Taggart, que son los que le están vigilando, y cuántas faenas que les hace. Por ejemplo, creo que es esta película cuando les mete, por ejemplo, un plátano dentro del tubo de escape para que no les pueda seguir. Es decir, cosas de ese estilo precisamente, pues, que nos hacen reír y que nos alegran el día, por así decirlo. Super Detective en Hollywood es una película no compleja, muy sencilla, pero sí que es compleja en el sentido, no en el sentido argumental, sino en el sentido cómico. Porque se hicieron muchísimas películas en los años 80 de policías, policías de películas de colegas, de buddy movies, como se llamaban, pero hay una que brilla por encima de todas, que es Super Detective en Hollywood. Algo tiene que tener esta película para que brille por encima de cientos y cientos que se hicieron en ese momento, no fueron pocas. Muchísimos actores y directores intentaron imitar precisamente el estilo de Martin Brest y de Eddie Murphy en este film, pero muy pocos, sinceramente, lo igualaron. Y que es además copiado de otros grandes de los directores del 80, que fue Walter Hill, El límite 48 horas, que es más policíaca, menos cómica, pero digamos que esta es una versión como cómica de aquella. No es un remake, ni muchísimo menos, el argumento es completamente distinto, no existe la figura del personaje de Nick Nolte, pero en esa película fueron cuando vieron a Eddie Murphy que él podía protagonizar un estilo de películas como esta, prácticamente sin ningún actor secundario y sin ningún otro personaje que le esté haciendo sombra o que le esté haciendo de pareja, sino que él podría ser perfectamente el protagonista. Y la verdad es que él, Eddie Murphy, Axel Foley, lleva el peso, digamos, de la carga de toda la película por sí solo y él se basta y se sobra para ello. Si queréis una película, pues para ver, que seguramente la habréis visto ya todos, para echar unas risas, para ver cómo era el cine inocente, desenfadado, sin ningunas pretensiones de los años 80, Super Detective en Hollywood es un maravilloso título
maravilloso entre comillas, evidentemente un gran título para pasarlo bien, una buena tarde, para echar unas risas con los amigos o directamente tú solo para pasar un buen rato. Eddie Murphy, Martin Brest y la Paramount Pictures en Super Detective en Hollywood. Un título ya sencillo, pero prácticamente inimitable dentro ya de la historia del cine. Espero que compartáis el enlace, que pongáis todo en la caja de comentarios, suscribáis el canal para más títulos, para más clásicos de la historia del cine, para más películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, más películas de la Hammer. Y si el artículo 13 famoso pues me deja pues poder seguir con el canal y poder seguir dando reviews de este estilo. Venga, un abrazo y hasta mañana.